están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. El capítulo de hoy, de hecho, hubiera podido ser nuestro primer capítulo porque vamos a hablar específicamente del nombre de nuestra institución. Pero no vamos a ver la historia, tranquilos, no va a ser un podcast tan aburrido. Simplemente vamos a hablar del método IPLER. Si quieren saber cuál es el método IPLER y cómo funciona para las diferentes áreas de nuestra vida, seguramente muy vinculados a la parte profesional y académica, quédense y vean qué significa IPLER y cómo les puede ayudar. El método IPLER nació después de grandes adecuaciones que se realizaron de otro tipo de métodos. Inicialmente fue para enseñarnos a leer de manera más efectiva. Apoyaba también y reforzaba nuestros hábitos de estudio, digamos que fue la intención inicial al crearlo, y nos empezamos a dar cuenta de que al desarrollar o al tener mejores resultados, pues íbamos a poder aplicarlo en otras áreas, en otro tipo de cosas, y fue aquí como se empezó a crear este método, se empezó a utilizar más bien en otras áreas dentro del aprendizaje y la enseñanza, tanto formal como de áreas informales. ¿Qué pasa? Veamos que las ventajas del método de IPLER como tal es que puede ser muy útil para que profundicemos sobre una información, puede ser muy útil para que entendamos mejor algo que estamos leyendo o estudiando, puede ser muy útil para que podamos aumentar la velocidad lectora. ¿Por qué? Porque cuando yo ya lo hago de cierta manera, no me pierdo tanto, por ende puedo aumentar la velocidad con la que lo hago. Otra forma o otra de los beneficios de este método es que también podemos aumentar la capacidad que tenemos de memorizar información por alguno de los pasos que vamos a ver posteriormente, y de la misma manera vamos a monitorear la información, es decir, yo también tengo la capacidad de, me devuelvo un poco y repaso sobre esto. Entonces, ¿en qué consiste como tal el método IPLER? Es un proceso que consta de 5 pasos. Para que ustedes se acuerden, vamos a tener las iniciales de la palabra. Entonces, IPLER, la primera es la I y hace referencia a inspeccionar. Cuando decimos que vamos a inspeccionar o un tema para estudiar, o vamos a inspeccionar una lectura que tenemos al frente, o un formulario, o digamos en el tema del ICFES, vamos a inspeccionar cuál es la prueba que nos están entregando, es que yo voy a mirar las generalidades de la lectura o el trabajo o lo que sea que tenga al frente, y voy a empezar a mirar qué es. Entonces yo lo primero que hago es abrir, mirar cuántas páginas tiene, mirar quién lo escribió, mirar la letra, mirar cuáles son los conceptos que están resaltados posiblemente, mirar si de pronto hay algún nombre o alguna fecha conocida por ahí que nos dé indicios de qué se va a tratar. Eso es inspeccionar, que yo pueda hacer un barrido rápido de lo que voy a estudiar. Seguimos con la P. IPLER. La segunda es preguntar. Este para mí es el punto más importante. ¿Por qué? Porque no aprendemos si no hay motivación. Y las preguntas siempre van a estar vinculadas a generar motivación. Puede que la motivación nos sirva solo para leer y después se nos acabe, o que esto nos mantenga entretenidos en la lectura. ¿A qué voy? Cuando hacemos preguntas con respecto a lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo o a lo que vamos a hacer, eso nos vincula de una vez a querer saber la respuesta, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo volvemos al ejemplo del ICFES, el formato del ICFES, yo empiezo, ¿por qué habrán tantas gráficas en matemáticas? ¿Será que me dieron 2 pruebas? ¿Será que...? Yo me quedo haciendo preguntas con respecto a eso. Eso me va a hacer que yo inmediatamente vaya a intentar responder mis dudas, ¿cierto? Entonces, si yo estoy leyendo un libro, como no sé, uno conocido, 100 años de soledad, yo cojo, abro, volteo, inmediatamente veo Gabriel García Márquez. Ya de entrada yo digo, ¡ay, ese no es el man colombiano! ¡Ay, oiga! Como que fue con esta, ¿por qué se habrá ganado usted ese premio con esta lectura? ¿Qué tendrá? Y yo abro y veo por ahí unos personajes que son de nombres raros. Yo veo en el formato o en alguna de las portadas que se hicieron el tema de las mariposas amarillas, y yo, ¿por qué vincularán las mariposas con el cuento? ¿Será que 100 años de soledad es porque se acabó la tierra y solo quedaron mariposas? No sé, ¿sí? Cuando yo me hago ese tipo de preguntas, me van a generar, así sea al comienzo, las ganas de leerlo. Puede que poco a poco que yo vaya leyendo y me dé cuenta que todo lo que pensé no era real, pues, pero ok, ya llevamos una parte leída, lo más seguro es que lo terminemos.
Ese es uno de los tipos de preguntas que podemos hacer. La segunda es mucho más funcional, sobre todo en la parte profesional y en la parte de la universidad, y es, ok, ¿para qué me sirve esto? Ejemplo, tengo que estudiar cuáles son las partes del cerebro y sus respectivas funciones. Ok, a mí como psicóloga clínica, ¿cómo me sirve esto? No, pues para pasar un parcial. No, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que yo encuentre un motivo más grande y diga, no, pues si es que sin esto, ¿cómo va a ser una buena profesional? No tiene sentido. Entonces, por más pereza que le tenga, me voy a vincular al proceso. La siguiente letra es la L, que ya es cuando yo voy a leer. Cuando leemos, recordemos que lo más importante es que mantengamos el espacio específico de lectura. No me refiero solo a un lugar, aunque sí, también hay que evaluarlo, sino que yo me concentre en la lectura, tenga los materiales por si voy a necesitar tomar apuntes o si voy a necesitar, es decir, no empiezo a leer y, ay, me acordé que voy a resaltar, traigo el resaltador. No, ya lo tengo todo listo. De la misma manera no estoy escuchando música pesada a toda. ¿Por qué? Porque simplemente no voy a poder conocer o determinar en general cuál es la información relevante que estoy teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a necesitar un espacio específico para poder continuar con mi lectura y hacerlo de manera efectiva. Ese es el tercer paso, ese no se les va a olvidar. El siguiente, ¿cuál es? La E. Seguramente el que más tiempo nos toma y el que mejor comprensión nos va a permitir tener del texto. ¿Cómo funciona? Cuando hablamos de expresar, hablamos de subrayar, resaltar, anotar al margen, ¿sí? Todo lo que uno hace en el momentico que está leyendo. Pero también nos habla de responder cuestionarios, hacer mapas conceptuales, hacer resúmenes, hacer cualquier otro tipo de mapa o de mentefacto que me permita consolidar la información que estoy teniendo para que yo después no tenga que volver a hacer toda la lectura, sino que ya tenga algo de síntesis que me puede llevar a algo más efectivo. Obvio, ahorita todo el tema de la digitalización de las cosas me van a ayudar muchísimo a que, ok, yo voy haciendo el resumen. Pero, como, no sé si lo sepan, pero han existido a lo largo de los años muchos estudios de cómo la conexión cerebro-humano funciona muchísimo mejor. Por eso es que cuando uno anota algo se acuerda más de las cosas. Entonces, siempre que puedan, es mejor que puedan hacer ese mapita o ese resumen o simplemente resaltar y subrayar con sus propias manitos para que podamos aumentar la probabilidad de memorización. Eso no quiere decir que sea solo así, no, pero sí funciona mucho mejor. Entonces, eso es lo que vamos a expresar. Cómo yo sintetizo la información de lo que estoy leyendo. Recordemos que esto no solo es cuando leo, también este método lo podemos utilizar cuando escribo. Entonces, en expresar va a ser, ok, ¿cómo organizo mis ideas para que esto tenga sentido en lo que estoy escribiendo? Entonces, en un ensayo, en expresar yo voy a mirar cuál va a ser mi mapita conceptual de, ok, título, argumento 1, argumento 2, argumento 3, dentro de cada argumento cuáles van a ser los autores que yo cite para que posteriormente yo tenga una conclusión, ¿sí? Hice exactamente lo mismo que hubiera hecho al leer, pero lo estoy aplicando a redactar un texto también. Y lo último que yo hago es revisar. Cuando hablamos de revisar, hablamos de cómo yo regreso a esa forma de expresar, supongamos que fue un resumen, para no tener que volver a la lectura y retomo la información. Entonces, cuando estamos preparándonos para un parcial, por ejemplo, yo cojo y digo, ok, hoy voy a estudiar esto y esto. Eso es inspección. ¿Para qué me sirve? Venga, ¿será que a mí me quedó alguna duda? Venga, ¿será que yo le puedo preguntar al profesor tal cosa? Oiga, ¿y si me reúno con mis amiguitos a estudiar? ¿Cierto? Entonces va la I, la P, vamos a L, y es que yo coja mis apuntes, le pegue la leída, y vamos a expresar que sería hacer una síntesis de todo eso que vi a lo largo del semestre, para que posteriormente, el día antes del semestre, yo coja mi mapita conceptual y diga, ok, listo, esto y esto. Porque ya no voy a tener que tomar mis quizzes, mis ejercicios, la tarea que mandó el profesor, los videos de otros profes, las fotos que siempre tomamos en la pantalla porque sabemos que nunca vamos a volver a pasar el cuaderno. Este tipo de cosas ya no las necesito. ¿Por qué? Porque yo ya hice mi propia síntesis. Y voy a la última etapa, que es revisar, y es que simplemente yo me quedé, ok, falta esto, y listo. Entonces, cuando aplicamos estos 5 pasitos, estamos aumentando la probabilidad de que la información que yo estudié se quede realmente en mi cabecita y me funcione. ¿Por qué? Porque garantizo que la aprendí, no que la memoricé. Recordemos que
Cuando nos acordamos de, sí, no, yo sé que la ruta del procesamiento neurosensorial para la visión es el quiasma óptico, el recto óptico, no tiene sentido, no me estoy acordando. Es decir, no estoy aprendiendo, simplemente estoy recordando un montón de nombres que si ustedes quieren saber cómo memorizar mejor, primero se pueden inscribir a Ipler y segundo, pueden visitar otro de nuestros capítulos en el cual ya dimos algunos tips para mejorar nuestra memoria. Y está bien, funciona muy bien, pero sabemos que cuando memorizamos no necesariamente estamos aprendiendo, simplemente estamos repitiendo. Por eso siempre es importante que en la última etapa del método de Ipler sepamos que realmente adquirimos el conocimiento. No siendo más, esos son los 5 pasos, se los recuerdo: inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar, para que ustedes lo puedan aplicar a las diferentes áreas de lo que tienen que hacer, tanto en el colegio como en la universidad, incluso a nivel personal. Nada como tener cierto método para organizar las cosas y que no nos cojan por sorpresa otras. Entonces recuerden que en Ipler tenemos nuestro curso de lectura comprensivo, tenemos nuestro curso de lectura rápida y el curso de hábitos de estudio, donde en cualquiera de los 3 vamos a ver cómo aplicar el proceso de Ipler o el método de Ipler para tener mejores resultados en cada uno de los procesos. Y también pueden leer mucho más sobre nuestro método en nuestra página www.ipler.edu.co/biblioteca virtual, y allí podrán ver mucha más información con respecto a esto, visitar el blog de Ipler o incluso poder empezar a escuchar otros podcasts donde también hemos hablado de algunas otras recomendaciones. Nos vemos en el próximo capítulo, que tengan un buen día.